Hemos estado estudiando durante los meses de enero y febrero a personajes de la palabra de Dios. Y en esta noche me lanzo al desafío de hablar de un capítulo que rara vez lo leemos y muy pocas veces se predica. Porque cuando llegamos a esos libros donde hay muchos nombres que no entendemos o no conocemos, en general los saltamos. Así que no voy a hablar de un personaje, voy a hablar de muchos pequeños personajes de la palabra de Dios. Así se llama el mensaje en esta mañana. En el momento en que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, está pasando por un momento especial, siente como que ya ha terminado una etapa de su ministerio, ha predicado por todas las ciudades, después lo voy a mostrar un poquito en un mapa, y siente el deseo de ir a España. Ha estado dando vueltas allí por alrededor del mar Egeo y siente deseos de ir a predicar a España. Y quiere ir a España, a un lugar en donde nadie había predicado. Déjenme decirle que el Imperio Romano había llegado a España. Hay ciudades hermosísimas, restos de ciudades muy hermosas para visitar en España, cosa que muy poca gente sabe. Y él quiere ir a España para edificar no edificar sobre fundamento ajeno, en un lugar donde nadie ha predicado. Esto le va a permitir pasar por Roma, que es un deseo que él tenía. Y la carta es parte de este anuncio que él está haciendo. Les está diciendo, estoy yendo a España, le dice a los creyentes de la ciudad de Roma, necesito que me ayuden. La diferencia de esta carta con las otras cartas que escribió el apóstol Pablo es que él no había fundado la iglesia de Roma. No se sabe quién la fundó, posiblemente en el día de Pentecostés había personas que vivían en Roma, que estaban visitando Jerusalén, se convirtieron y al volver comenzaron la obra. Pero 15 años después, en el año 48, hay un lío tremendo en Roma por causa de los judíos. Los judíos que se habían convertido comenzaban a predicar y los judíos que no querían saber nada se enojaban a tal punto que el emperador Claudio tuvo que echar a todos los judíos de Roma. Esto fue una cosa muy impresionante porque se calculaba que en Roma había casi 50.000 judíos en ese momento. Casi 10 años después, Pablo está en la ciudad de Corinto y le escribe esta carta a los creyentes en Roma. Por supuesto, es una carta llena de doctrina sobre la fe, la justicia de Dios, la justificación por la fe, la culpabilidad del hombre. Pero fundamentalmente la carta es una declaración, un mensaje de que todos los hombres somos iguales ante Dios. En todas las iglesias, a pesar del concilio de Jerusalén en el año 15, en todas las iglesias había una tensión entre los judíos judaizantes que le decían a los cristianos, bueno, ahora que te hiciste cristiano, tenés que cumplir con todas las costumbres, las tradiciones, las leyes judías. Y estaban los otros que decían, no, yo no tengo nada que ver, no soy judío, acepté a Cristo como mi Salvador, no quiero tener nada de esa cultura judía, no sé por qué me quieren imponer eso.
Y eso hubo una tensión muy fuerte dentro de todas las iglesias, cosa que se lee muy bien en varias cartas, particularmente en la de Gálatas. Así que Pablo le está queriendo decir a los creyentes en Roma, 10 años después de que los judíos se hayan expulsado, eso sucedió en épocas del emperador Claudio. Claudio se murió y después de Claudio vino el emperador Nerón. Nerón muy malo, pero al principio no fue tan malo. Entonces lo primero que hizo, derogó esa ley de que los judíos no podían estar en Roma, y entonces muchísimos judíos que estaban esparcidos por todos lados volvieron a la ciudad de Roma. Entonces se encontraron allí y otra vez los judíos que querían cumplir las leyes. Ahora están los judíos celebrando una de las fiestas más lindas que tienen, ¿no? En estos días. Celebrando fiestas y haciendo todo eso, y otros que no queremos saber nada de eso, somos gentiles convertidos. Y Pablo escribe esta carta, y léanla, vuelvan a leerla, pensando en esto. Les está diciendo a los creyentes de Roma, no hay grieta, en la iglesia no hay grieta, somos todos iguales. Por ejemplo, lo dice en Romanos 3, 22 y 23, o 21 en adelante, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y aquí está la frase, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otro ejemplo de esto que dice Pablo en esta carta, Romanos 10, 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahora vamos a mirar este capítulo 16 de Romanos, que rara vez se lee y casi nunca se predica. Y al ponerle atención vamos a descubrir el corazón de Pablo saludando a sus amigos. Y en las frases que Pablo va escribiendo se muestra el carácter de alguno de estos amigos que espero que pueda ser de inspiración para nosotros. Cuando leas la Biblia siempre hace esta pregunta, ¿qué me dice esto que estoy leyendo a mí? Así que cada personaje de estos que vamos a ver hoy, ¿en qué me puedo identificar? ¿Cómo puedo imitar? Empezamos, capítulo 16 de Romanos 16, 1 y 2. Empieza así nomás. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia de Cencreas. Recíbanla bien en el nombre del Señor, como se debe hacer entre los hermanos en la fe, y ayúdenla en todo lo que necesite, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. No tenemos mucha información de los que vamos a mencionar, pero de Febe sabemos algo. Una cosa muy importante, que Febe fue la que llevó la carta del apóstol Pablo, la carta a los romanos, la llevó desde Corinto a Roma. Así que evidentemente Pablo le tenía mucha confianza. Pablo escribe esta carta en Corinto y Febe vive en Cencrea. Pasa a buscar la carta por Corinto, se sube a un barco, se embarca en Roma. Le voy a mostrar un poquito el mapa ahora. Acá está lo que se llama el Istmo de Corinto. Ahora lo vamos a ver mejor y más grande. De acá se tomó un barco, fue por acá y por acá se bajó y llevó la carta a Roma. Vamos a mirar ahora esta zona. Este es el Istmo de Corinto. Ahora hay un canal, en esa época no había un canal. Subían a los barcos a unos carretones aquí
y lo llevaban en carretas hasta acá, no eran barcos cruceros. Acá está Corinto y acá está Cencrea, unos 5, 6, 7 kilómetros. Esta mujer vivía allí. Y Pablo la recomienda. Dice, ella es digna de recibir hospitalidad, digna de cuidado, digna de comunión. En esa época era muy común, cuando una persona viajaba, darle cartas de encomendación para que fuera recibida y hospedada. El problema en esa época no había hoteles, los albergues que había no eran de mucha confianza, así que era muy común viajar con una carta de recomendación para que los amigos le dieran alojamiento. Por ejemplo, cuando Apolo va a viajar a la región de Acaya, dice Hechos 18:27, los hermanos le dieron su apoyo y escribieron una carta de encomendación. Che, es amigo mío, es amigo nuestro, buena persona, denle un lugar donde vivir, una cosa muy común. Segunda Corintios capítulo 8, un famoso pasaje, mucho está dirigido a que sea esta una carta de encomendación. Dice, junto con Tito les envío un hermano de quien se habla muy bien en todas las iglesias, y les dice, recíbanlo, es cartas de encomendación. Así que lo que hace el apóstol Pablo es, les encomiendo a Febe. ¿Por qué? Volvemos al texto. Es primero nuestra hermana, es una fiel sierva del Señor, ha ayudado a muchos y me ha ayudado a mí. Pertenece a la familia de Dios. Dice, es diaconisa, es decir, es alguien que sirve. La palabra diácono es servidor. Y luego dice que ha ayudado a muchos. La palabra que se utiliza aquí es mecenas. Es una persona que ha ayudado a otros en necesidad. Un mecenas hoy ayuda a un artista para que pinte cuadros o a algún estudiante para que complete sus estudios. Esto es lo que parece como que hacía Febe. Era lo que en Filipos era Lidia. Y no solamente ayudaba a todos, sino también ayuda a los apóstoles. No voy a hablar mucho más de Febe, no hay mucho más para decir. Pero la primera pregunta que uno se puede hacer, ¿yo soy como esta mujer? Olvídate que es una mujer, podría ser un hombre. ¿Soy como ella? ¿Ayudo a los demás? ¿Sirvo en la iglesia? ¿Estoy dispuesto a apoyar a aquellos que están haciendo algo? Evidentemente era una mujer de recursos, era una comerciante, una empresaria. Así que cuando va, Pablo le dice, recíbanla. Y hermanos, la iglesia del Señor, una de las características que debe tener el corazón abierto a recibir a otros, recibir a creyentes de otros lados. Hemos sido famosos nosotros por hospedar a muchos que vienen. En el año 93 hospedamos a 130 y la iglesia era mucho más chiquita que ahora. Como resultado de ese acto de generosidad de la iglesia de Scottsdale, ellos quisieron ser una iglesia hermana nuestra y fueron de mucha bendición por muchos años y lo siguen siendo en el apoyo a nuestros misioneros. Así que siempre nuestras casas tienen que estar abiertas a recibir a los cristianos. Miren, se los leo en tres versiones. Recíbanla bien en el nombre del Señor, como se debe hacer entre hermanos. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Les pido que la reciban el Señor como merecen ser recibidos los santos. Ella iba a Roma, llevaba la carta y Pablo la presenta. ¿Me presentarían a mí así? ¿Te presentarían a vos así? Como un siervo, un servidor, un ayudador.
Ahora vamos a los saludos. Como les conté, muchos que se habían ido de Roma, o que nunca habían estado en Roma, pero que habían estado viviendo allí por donde andaba de aventuras el apóstol Pablo, se fueron a Roma. Entonces ahora Pablo le escribe a la iglesia y le dice, bueno, allí está fulano, salúdenlo. Y vamos a empezar ahora. Saluden a Prisca y Aquila, mis compañeros de trabajo en el servicio de Cristo Jesús. A ellos que pusieron en peligro su propia vida por salvar la mía. No solo yo le doy las gracias, sino también todos los hermanos de las iglesias no judías. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de Prisca y Aquila. No eran apóstoles, no eran profetas, eran compañeros de trabajo de Pablo. Eran servidores, eran predicadores del Evangelio, enseñadores. ¿Dónde los conoció Pablo? Cuando Pablo sale de Atenas, capítulo 17 de Hechos, en el capítulo 18 dice, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región del Ponto. El Ponto es casi enfrente del Mar Negro. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Y Pablo fue a visitarlos. Como tenían el mismo oficio que ellos, que era de hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos. Lo que hacía Pablo habitualmente era ir a la sinagoga. En la sinagoga se sentaban los hombres por un lado y las mujeres por otro. Pero los hombres se sentaban de acuerdo a su profesión. Así que Pablo se sentó donde se sentaban los que fabricaban carpas y allí estaba Aquila. Y lo escuchó hablar Aquila. Somos creyentes los dos. Vos sos Aquila, sí. ¿Qué estás haciendo? Me tuve que ir de Roma, me tuve que venir acá. ¿Y qué van a hacer? Y vamos a fabricar carpas. Me uno a ustedes. Se fue a la casa de ellos y comenzaron en Corinto, Pablo, a fabricar carpas. Otro día les cuento para qué hacían esas carpas. Habían vivido en Roma, habían tenido que salir y están allí con Pablo y se hacen tan amigos que después van con Pablo a Éfeso y de Éfeso se vuelven a Roma. Después, creo que hay un mapa allí para... Ahí está. Estaban en Roma, se fueron a Corinto, de Corinto se fueron a Éfeso y después de Éfeso, no sé si haciendo este camino por acá abajo, se fueron y ahora están en Roma. Y Pablo los saluda. Salúdenmelos a ellos. ¿Por qué? Son mis compañeros en el trabajo. Es decir, que trabajaban. Hay mucha gente a la que podemos saludar como asistente. ¿Y a qué se dedica? Calienta bancos. La silla se calienta. ¿Alguna otra cosita para mencionar? No. Estos trabajaban. Pero dice algo más. Pusieron en peligro su propia vida para salvar la mía. En otra versión dice que pusieron sus cuellos en la piedra esa, como que dijeron, no queremos que muera Pablo, estamos dispuestos a morir nosotros por él. Era un matrimonio fiel. Esto no lo sabemos, debe haber sucedido un incidente en la vida de Pablo, en que estuvo a punto de ser ejecutado. No se nos dice mucho del incidente, pero Pablo los menciona. Trabajan, son fieles, están dispuestos al sacrificio. Y esta es una de las cosas que se necesita, que caracteriza a un miembro de la iglesia. Que no solamente asista, sino que venga, se comprometa, diga qué pudo hacer. Alguno dice, siempre y cuando no me cueste nada, no lo hagas. No hagas nada si no te cuesta. La iglesia está compuesta, está construida y se edifica
en base a personas, hermanos, que están dispuestos a decir, estoy dispuesto a trabajar, me cueste lo que sea. Y Pablo termina esto diciendo, saluden a la iglesia que se reúnen en la casa de ellos. Evidentemente era gente pudiente. Tener una casa en Roma en el día de hoy es caro, en esa época era muy caro. Era gente que le iba bien y en su casa tenían una iglesia. Los cristianos se reunían así en casas. Luego se reunían a las afueras en los bosques. En los momentos de persecución se reunían en las catacumbas, que son cementerios debajo de tierra. Hay uno, el que yo visité un par de veces, se llama San Calisco, tiene 3 o 4 pisos hacia abajo. Solo se conoce un poco del primero. Kilómetros debajo con tumbas. Y en ese lugar se reunían muchas veces los cristianos. Pero en este caso dice que la iglesia se reúne. ¿Qué puedo aprender de Prisca o Priscila? ¿Por qué Prisca y Priscila? A Lucas, que escribió el libro de Hechos, le gustaban los nombres, seudónimos se dice. Entonces a Prisca le puso Priscila, a Silvano le puso Silas, pero es el mismo matrimonio. Vamos ahora a los cortitos. Saluden a mi querido. Estos son todos nombres para los matrimonios que van a tener familia en el futuro. No se imaginan qué lindos nombres son. Saluden a mi querido amigo Epéneto, que en la provincia de Asia fue el primer creyente en Cristo. Cuando Pablo llega allí, a lo que hoy es Turquía, a la zona de las 7 iglesias, se puso a predicar y se le convirtió uno. El primero, se le convirtieron varios, pero el primero se llamaba Epéneto. Y Pablo lo recuerda, es mi primer fruto. A ver, hace memoria. ¿Te acordás de la primera persona a la que ganaste para el Señor? No me digas que no ganaste a nadie. ¿Saben cuál es la pregunta que nos van a hacer cuando lleguemos al cielo? ¿Cuál es la pregunta que nos van a hacer? ¿Viniste solo? Pablo se daba el lujo de decir, Epéneto es un fruto de mi trabajo. Y hermano, esta es la razón por la que estamos aquí, para ganar a otros para el Señor. Si no te acordás de alguien al que pudiste ganar, por lo menos acordate de quién te ganó vos. ¿Te acordás de quién fue la persona que Dios usó para que vos conocieras al Señor? Era un gran amigo de Pablo. Después dice, saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Yo tengo que hacer explicaciones porque el español muchas veces no es todo lo contundente que es el original. Dice que trabajó hasta el punto de cansarse, de agotarse. María. 6 Marías hay en el Nuevo Testamento y una en el tango, la más mía, la lejana, pero esa no cuenta. Y esta es una de ellas. Y Pablo dice, salúdenla. ¿Por qué? ¿Cómo trabajó esa mujer? Pablo la debería conocer. O si no, Aquila y Priscila le contaron a Pablo quién era. Otro nombre para los próximos niños. Saluden a mis paisanos Andrónico y Junías, que fueron mis compañeros de cárcel. Se han distinguido entre los apóstoles y se hicieron creyentes en Cristo antes que yo. Algunos dicen que es un matrimonio, yo no creo, porque es difícil que una mujer haya podido estar en la cárcel con Pablo, pero bueno, pero eran parientes. Qué raro, ¿eh? Parientes. Pablo, de golpe en este capítulo nos habla que un montón de parientes él tuvo. Y estos fueron compañeros de la cárcel, no sabemos cuándo. Pablo estuvo muchas veces en la cárcel y dice, estos
y no hay ninguna duda, y lo puedo decir aunque no esté escrito, por causa del Evangelio, pues de predicar el Evangelio, estuvimos presos, estuvieron conmigo, y se distinguieron entre los apóstoles, la palabra apóstol, entre los enviados, se distinguieron. Y dice, se hicieron creyentes en Cristo antes que yo. ¡Epa! Significa que mientras Pablo perseguía a los creyentes, los metía presos y algunos los mataban, estos parientes ya eran creyentes como él. ¿Saben qué me hace pensar? Que estos oraban por Pablo. Señor, tenemos un primo, un pariente. Es un diablo. Más malo no puede ser. Persigue a la iglesia. Señor, nos da vergüenza, pero te pedimos por él. Y el Señor le contestó, este es un gran nombre para el próximo bebé. Saluden a Ampliato, quien gracias a nuestro Señor Jesucristo es un querido amigo. Ampliato, ¿quién es? No sabemos, no dice mucho. Pero una cosa sabemos, era un esclavo. Ampliato es un nombre de esclavo. Y Pablo le está saludando a los empresarios, a los hombres, a las mujeres, de la misma manera, a la misma altura, al mismo nivel. Saluda a alguien que es un esclavo. En otra de las catacumbas, Domatía, esto no lo vi, hay una tumba muy grande a un tal Ampliatus, cristiano. Qué emocionante, ¿no? ¿Están leyendo la carta? Claro, a Febe, porque la trajo, empresaria, tiene plata esta, la menciona. Mencionan también a Aquila y Prisca, o Prisca y Aquila. Sí, pero estos tienen plata. Y después mencionó a algunos otros que no eran tan conocidos, y de golpe en la iglesia mencionan Ampliato. Me imagino el esclavo que se separó. Soy yo. En la iglesia de Jesucristo no hay diferencia entre hombres y mujeres, esclavos y libres, judíos y griegos. Saluden a Urbano. Saben que Urbano también es un nombre de esclavo, pero en este caso de esclavo de ciudad. Compañero de trabajo. ¿En dónde? No sabemos. Y a mi querido Estaquis. Salúdenlo. No hay ningún dato. Saluden, otro nombre hermoso para el próximo bebé, a Apeles. Pero miren qué dice de Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Otra versión dice, ha sido aprobado en Cristo. ¿Seré yo aprobado? ¿Alguien podría escribir que soy aprobado? Que he sido probado y aprobado. Ay. Lo digo pensando mientras tanto yo busco el pasaje. ¿A dónde estamos? Apeles. Aquí viene. También saluden a los de la familia de Aristóbulo. Noten el detalle, no saluda a Aristóbulo. Evidentemente no era creyente. A los de la familia. Parece que Aristóbulo era un hombre muy importante, pero que en un momento entró, según los historiadores, en desgracia, murió y la familia fue absorbida por el emperador, por la corte. Eso era lo que sucedía cuando alguien importante se moría, la familia terminaba formando parte de la corte. Algunos sugieren que este Aristóbulo
había sido hermano de Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande. La familia había sido absorbida por el emperador. Posiblemente el anterior, Apeles, era parte de esa familia. Pero la familia sí era creyente. Y estaba en la corte de Roma, del emperador. Salúdenlas. Lo mismo que a mi paisano, otro pariente más, Herodión, y a los de la familia de Narciso, que creen en el Señor. Herodión era pariente de Pablo, de la familia de Herodes. Raro, ¿no? Y Narciso no es creyente, pero los de la familia sí. Parece ser que sucedió lo mismo que con el otro personaje. Al morir, la familia fue absorbida. Así que Pablo dice en un pasaje que dentro de la casa del César, en el Imperio Romano, la iglesia estaba creciente y saludable. Ahora esto sí, para los que van a tener mellicitas, ya tienen el nombre. Saluden a Trifena y a Trifosa, que trabajan en la obra del Señor. No sé por qué se ríen. Y dice después, y también a nuestra querida hermana Pérside, que tanto ha trabajado en la obra del Señor. La característica es que Pérside era de Persia. Si no eran solo judíos, no eran solo griegos, no eran solo romanos, aquí hay una persona que viene de Persia, lo que hoy es Irak. Y Pablo dice, salúdenla. ¿Por qué? Ha trabajado tanto en la obra del Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que ha sido también una madre para mí. Voy a hacer un chiste solo para los que estudian en el seminario. Alguien dijo que Rufo era el único calvinista de la iglesia de Roma. Solo para los que entienden algo de eso, no importa. Si no lo entienden, no importa. Todos los cristianos somos elegidos por Dios, pero Pablo lo menciona aquí de una manera especial. ¿Pero quién es Rufo? Rufo es un personaje muy importante. Miren lo que dice Marcos 15, 21. Está hablando del momento cuando el Señor Jesús sale con su cruz, va, entre comillas, por la vía dolorosa, y en un momento no puede seguir. El soldado romano para a Simón de Cirene. Cirene es norte de África, posiblemente en un morochón el tipo. Dice, un hombre de Cirene llamado Simón, ¿padre de quién? De Alejandro y de Rufo. Llegaba entonces campo, al pasar lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Así que Rufo era el hijo del hombre que había llevado la cruz del Señor. ¿Qué le parece? Marcos, de donde hemos leído ese texto recién, escribió el Evangelio de Marcos después que Pablo haya escrito la carta a los romanos. Y la escribió muy posiblemente estando en Roma. Y la escribió para los romanos. Así que Marcos escribe la carta y menciona a alguien de la iglesia de Roma al que Pablo saluda. No sabemos si era morocho. La palabra rufa significa colorado. Pero el padre era negro, no sé, no me voy a meter en lío. Muy bien, ahora estos nombres. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Claro, usted lee esto y dice, ¿qué jeroglífico de nombre? No me gusta ninguno. Patrobas suena, qué sé yo, una empresa petrolera, no sé. Pero ¿saben qué es lo valioso de esto? Eran 5 personas, 5 hombres que pastoreaban una iglesia y eran judíos, griegos y romanos, todos juntos. ¿Cuál era el énfasis de la carta?
todos somos iguales. Y otro grupo, también muy variado, saluden también a Filólogo y a Julia. Sí, pónganle Víctor a Julia. A Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos en la fe que están con ellos. Otra vez, un grupo variado de distintas etnias, salúdenlos a todos. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Jesucristo somos todos iguales. Es el énfasis. Para terminar, dice, salúdense los unos a otros con un beso santo, ósculo santo. La próxima vez que voy a predicar a Roque Sáenz Peña, le voy a leer este texto, porque en ese lugar dan 2 besos. Eran 3 reuniones, como de 500 personas, y todas querían darme un beso. Me quedó la cara mal. Ahora es un beso, hermano, se lo voy a leer. ¿Qué está queriendo decir? En la iglesia, salúdense unos a otros. No los amigos a los amigos, no dice eso. No los que se conocen entre sí, no dice eso. Está queriendo decir unos a otros. Así que saludá a todos. Los que tienen barba de cualquier tamaño y color tienen prohibido el saludo, el beso. Esto lo digo para quedar bien con las mujeres, ¿no? ¿Qué está queriendo decir? Somos todos iguales, nos tenemos que saludar. Yo no sé si detrás de esta frase Pablo está saliendo al cruce de que hay algunos que hacen división, no sé, no quiero meterme en este lío en este momento. Dice, quiéranse, ámense, expresen ese amor de una manera especial. Me acuerdo haber ido a una iglesia, no voy a decir dónde era, un lugar muy sofisticado, y entré y veía, estaban todos, me miraban así, y yo sonreía, digo, a ver si uno me saluda, a ver si uno. Yo no voy a tener complejo de culpa ni de inferioridad porque si no me saluda, pero no me saludó nadie. Unos a otros, salúdense. Asegúrate de que el que está al lado tuyo sea saludado. Y después termina diciendo, todas las iglesias de Cristo, no las importantes, no las famosas, no la de Jerusalén, la de Éfeso, la de Corinto, todas les saludan. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué es lo que está queriendo enseñar Pablo? Somos todos iguales. Ahora, para resumir, miren de las cosas que dice de estos hermanos a los que él saluda. ¿Servidora en la iglesia? Hacete esta pregunta, ¿soy servidora en la iglesia? ¿Puedo llegar a servir? ¿Me van a dar lugar para servir? Vení el domingo que viene y vas a ver que vas a tener lugar para servir. ¿Ayudo a muchos? ¿Soy compañero en el trabajo? ¿Estoy dispuesto a ir a la cárcel o a sufrir por el servicio, por mis hermanos? Y otra vez, compañero de trabajo que ha dado pruebas, que trabaja, que tanto ha trabajado, y también habló de haber sido como una madre. ¿Qué necesidad hay en esta sociedad de madres, de mujeres que estén dispuestas a ser madres de otras mujeres y de chicos? ¿Qué necesidad de padres que hay en esta sociedad de
de gente que se siente sola y muchas veces abandonada de su padre. ¡Qué oportunidad! ¡Qué tremenda bendición! Ser parte de una iglesia en donde me dicen, te necesitamos, te necesitamos. Y ser como alguno de estos. Por último, si alguien escribiera una carta, ¿qué diría? ¿Qué diría de mí? Voy a cantar un himno que solo está en el himnario metodista, así que puede ser que termine cantando yo solo. Recordando a esos hombres de Dios. Y que ese sea un buen momento que recuerdes a alguien que fue de bendición para tu vida y des gracias al Señor por esa persona. Que recuerdes a quien te habló del Señor o te invitó a una iglesia y que le des gracias al Señor por esa persona. La iglesia no empezó la semana pasada ni hace 40 años cuando yo vine a pastorear esta iglesia. La iglesia empezó hace muchos años y gracias al Señor por los hombres del pasado que sirvieron al Señor. Y dice, un himno, alcemos... Perdón, lo voy a cantar un poquito más bajo. Un himno, alcemos de gratitud a nuestro Padre Dios, por esos santos que por Él combatieron con valor. Un médico había, bien un pastor, un rey, una reina, muy fiel al Señor. Otro Dios y también su siervo yo quiero. ¿Cuántos no conocían esta canción? Todos. Yo sí. A Dios amaron con gran fervor y por obedecer los mandamientos de Jesús no temieron padecer. Soldados, ministros, profetas también la vida supieron valientes perder. Y si Dios necesita de mí también, con gozo le serviré. No solo en siglos pasados Dios sus santos escogió. Hay miles hoy que al Rey Jesús obedecen con amor. Están en la calle también. El negocio también, y son santos que llama Dios, y también con vos obedece. Gracias, Señor, por aquellos que en el pasado nos marcaron el camino, estuvieron dispuestos a sacrificarse, a servirte, a trabajar, a hospedar, a apoyar. Gracias, Señor, por el
ejemplo de estos que hemos mencionado, de esta lista de saludos del apóstol Pablo. Ahora quisiéramos, Señor, cada uno de nosotros ser alguien al que vos puedas probar y aprobar. Podamos, Señor, aprovechar la oportunidad que se nos va a brindar en los futuros domingos aquí en la iglesia para involucrarnos en el trabajo. Trabajo que puede significar sufrir, que puede significar pagar un costo, que puede significar abandonar algún proyecto personal, pero trabajo que va a redundar en que tu reino se extiende y tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, que no estamos en una sociedad jerárquica, donde hay algunos clase A, otros clase B y otros clase C. Gracias que estamos en una iglesia en la que todos somos iguales, porque todos hemos sido comprados al mismo precio, el precio de tu sangre derramada en la cruz. Señor, ahora al levantarnos, al terminar la reunión, que este espíritu de igualdad y de unidad nos lleve a saludar con amor a nuestros hermanos y alentarlos al amor y a las buenas obras. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Víctor.